Hay vida después del paro general. Y acá y los gremios, cara a cara. Tardaron exactamente 2 semanas en volver a reunirse, pero el ministro de Trabajo, en representación del gobierno, volvió a estar frente a los sindicalistas en el Encuentro Nacional de Consejos Sectoriales sobre Empleo, Formación e Innovación. Un nuevo capítulo de una relación de amores y odios con futuro incierto. El tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. ¿Qué pasó con aquel pasado nostálgico? ¿Cómo fue que se pasó de aquel amor a este odio? Mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar. Lo único que queremos es reconocer la respuesta que nos ha dado el gobierno de la ciudad permanentemente a los trabajadores. Hoy es imposible de imaginar un trabajador sin vacaciones, sin aguinaldo. El general Perón lo hizo. Y eso significó el nacimiento de las organizaciones sindicales, en las cuales creo profundamente a la hora de dialogar, de consensuar. El diálogo está roto en la medida que el gobierno no reacciona y tenga otro enfoque económico. No, Segovia, ¿qué puedes sacar de todo esto que estamos viviendo? Que en realidad nosotros, un poco los que circulamos todos los días, somos las víctimas, ¿no? De todos los días de este tire y afloje con los diferentes gremios en este año que ha arrancado intenso. Venimos de un marzo, aparte muy complicado. Todos. Víctimas somos todos. Todos los trabajadores, y somos víctimas por la mala política que está teniendo el gobierno y no tener un punto de acuerdo con los trabajadores. Siempre digo, y siempre lo estuve diciendo, el gobierno tuvo soluciones rápidas para lo que más tiene y no tuvo ningún gesto hacia los trabajadores, y entonces por eso hay una ruptura enorme entre el gobierno y el gobierno quiere precarizar el sueldo, y es verdad, y quiere firmar paritarias a la baja y que los trabajadores tengamos un poder adquisitivo menos de lo que estamos teniendo. Entonces esa grieta creo que no se va a saldar así nomás. Pon la placa que es buenísima, por favor, pon la placa que es buenísima, estás reunido. Mirá, sí, Luis. Estoy chiflado. Digamos, lo que está pasando con el sindicalismo del gobierno, el gobierno fue inteligente en este sentido. Decidió, después de lo que fue el paro, empezar a negociar de a uno y empezar a hacer lo mejor que hace, que es tomar en cada una de las circunstancias y ofrecerle lo que necesita. Yo creo que está en una situación muy complicada porque por más que cuando vos hablas con el gobierno te dicen ya está, se va a empezar a ver la obra pública en la provincia de Buenos Aires, se está viendo en la Mesopotamia, no lo está. Entonces, esto no está llegando al consumo de todos los días. Lo que sí me parece, y no sé si tiene que ver directamente, pero quiero pasarlo como un aviso, porque esta mañana surgió cuando hablábamos en la radio. Yo veo que uno de los gremios con mayor crisis en este momento es el docente, en donde se está discutiendo el presentismo. Estoy a favor del presentismo docente. ¿Sabes qué me parece una obscenidad exigirle el presentismo docente a los maestros cuando los legisladores, por ejemplo, no van a laburar en todo el año? Bueno, todos deberíamos exigirle, ¿no? La verdad, digo, ¿con qué cara? Luis, por favor, sí. Mirá, yo lo que veo es que el gobierno se sigue endeudando y no baja el gasto, y cada vez que va un ministro ante empresarios que también están afectados, le dicen no podemos competir, los costos, los impuestos nos matan, y hoy le dieron el ejemplo a Dietrich de cuánto sale traer la soja al puerto de Buenos Aires, $2.900 contra $900 que cuesta ese mismo recorrido en Chile, o $1.900 en Brasil. Es decir, estamos afuera del mundo por esta maraña de impuestos, por este gasto público enorme que el gobierno no se ha preocupado por bajar. Y como dice, y por primera vez estoy de acuerdo con Segovia, las víctimas somos todos, todos, pero por este gasto que estamos lápiz sosteniendo. rojo, te hago una pregunta con la mano al corazón. Sí. Porque yo estoy de acuerdo con vos que hay un gasto público inmanejable, brutal en la Argentina. Pero si agarramos tu lápiz rojo, volteás 2,5 millones de empleados públicos, rajás maestros. ¿Cuál es tu lápiz rojo? 60%. Para ordenar ese ajuste que no hacen. Primero, todo el día los que no ajuste. van a trabajar. ¿Y Es cómo? el primer ajuste que hago. Y es muy fácil. Escúchame, cualquier lugar de recursos humanos de la repartición pública lo tienen. Vuelvo a contar la anécdota. Tengo una amiga que tiene 22 empleados a cargo en la administración pública. Tuvo que hacer una reunión entre los 22 para que por lo menos vayan 9 por día a trabajar. Esto pasa en toda administración pública y no estoy revelando nada nuevo.
Entonces, si vos no lo haces con administración pública, pasa en el empleo privado. Cuando vos dejas a la economía que haga el ajuste, es salvaje. Se perdieron 120.000 puestos privados y ninguno público. O sea, el lápiz rojo pasó por los que pagan impuestos. Ergo, las empresas levantan, se van, desinvierten. ¿Y qué queda? La timba, la bolsa. Argentina paga unas tasas en dólares en la bolsa que no se puede igualar con nada. Vienen por otro lado. Sí, Néstor. Sí, la verdad que es preocupante en el sentido de que el gobierno no le encuentra la manera para sustentar la pobreza que estamos teniendo. La desocupación es casi de 200.000 personas. El hambre que hay en la provincia de Buenos Aires. Yo ahora vengo de Moreno. ¿Está en campaña usted, no? No estoy en campaña. Estuvimos haciendo una mesa política donde queremos hacer un frente con los compañeros de Moreno contra el intendente y bueno, y contra este gobierno, ¿no? Pero la verdad que vemos mucha desocupación. Pero el gobierno se tiene que preocupar. Yo creo que tiene que tratar de invertir en las obras públicas, pero no que la obra pública que esté en manos del gobierno, no de los intereses de los empresarios, porque son los empresarios que se robaron todo lo que se llevaron todo. Tiene que tener una política a nivel nacional que la obra pública lo hagan los gobiernos, lo hagan los municipios. Yo creo que... Hay problemas, como dice Luis Beldi, problemas graves de competitividad que son muy difíciles de resolver. Ahora, y por cierto, hay problemas también en el salario de la gente, o sea, no nos alcanza, realmente no nos alcanza, no podemos llegar a fin de mes. Hay muchos problemas realmente que se arrastran de mucho tiempo, pero además, efectivamente, el modelo que está ahora en marcha hace un presente complicado. Es cierto que no es fácil de resolver. Ahora, yo lo que vi hasta ahora, tal vez yo no estoy viendo bien, pero digamos, en algunos sectores les va muy bien. Hay algunos sectores que realmente les está yendo muy bien, que están generando empleo. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, el campo, por ejemplo, el sector financiero, en general el sector servicios, el sector financiero. Hoy yo vengo ahora de... El campo está la mitad inundado, ¿eh? Sí. Ahora vengo de la apertura del edificio del BBU Banco Francés, realmente una inversión de 250 millones de dólares, un edificio inteligente, algo realmente importante. Es cierto que es el sector financiero, hay otros sectores productivos que también le está yendo... Es algo que vengo ahora. Y es cierto que hay otros sectores a los que les está yendo mal, básicamente el sector metalúrgico o algunos sectores metalúrgicos. El sector metalmecánico está reactivándose en algunas áreas, se están logrando acuerdos en algunos casos. Ojo, en el sector energía le está yendo excepcionalmente bien. Ahora, encaminadas las negociaciones parcialmente con los gremios docentes, se vienen las paritarias del sector privado, que me parece que esto es lo que se empezó a discutir hoy en esa reunión. El ejemplo que quiere imponer el gobierno es empleado de comercio. Empleado de comercio es Cavalieri, ¿no? Muchacho que estuvo con todos los gobiernos. 1 millón de afiliados, 20% aumento en 2 tramos. Salarios efectivamente a la baja en comparación con la inflación que venimos. Camioneros de Pablo Moyano ya avisó, atención con camionero que te para el país, 30% aumento es lo que van a pedir. Y el problema es que la inflación no está controlada. Enero 1,3%, febrero 2,5%, marzo 2,4%, total 6,3%. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacer para convencer a los gremios con una inflación que anualizada está más cerca de 24 que de 17? Perdón, utilizando la cláusula gatillo, en el caso de ustedes, Néstor, ¿arreglaron la paritaria ya? No cerramos la paritaria. ¿En dónde están? Nosotros pedimos el 35% de aumento. Pero ¿cuánto hace? Hace cuestión de un mes. Sí. Estuvimos hablando y vos me estuviste haciendo un ping-pong de preguntas. ¿Cuánto vamos a pedir? Todavía el ministerio no nos llamó a discutir paritaria. ¿Pero para ustedes es 35? Tenemos que sentarnos a negociar. Todavía no nos sentamos a negociar. Ahora, lo que están, por eso el conflicto de los maestros es muy importante. Por eso nosotros creemos que los maestros tienen que ganar, porque de ahí pasa un efecto cascada para todos los demás. Yo creo que no está cerrando lo demás, a lo menos lo de la capital, no están cerrando la paritaria porque están queriendo como un techo o como un techo salarial es de lo que salga de los maestros. Pero fíjate lo que pasó con los estatales en la provincia de Buenos Aires, que al haber aceptado la cláusula gatillo, por ejemplo, se vieron beneficiados por la desgracia del aumento de la inflación en el primer trimestre, como recién
lo comentaba Jonathan Viale, ¿no? Yo estoy a favor de la cláusula gatillo, pero que el trabajador tenga que perder el poder adquisitivo, que tenemos un 15%, y a partir dice, bueno, quédate tranquilo, ya perdiste el 15%, a partir de ahora empecemos de nuevo y hagamos una cláusula gatillo. Eso es una trampa. Diste el año pasado. ¿Entendés? Entonces, nosotros hoy por hoy tenemos un poder adquisitivo que perdimos. Voy a hablar del subte. Perdimos un 14% del poder adquisitivo. Y si vos me vas a decir, te voy a dar un 18% y cláusula gatillo, bueno, pero déjame recuperar lo que yo perdí, por lo menos. ¿Cuánto perdieron, si no, la baja? Néstor, ¿cuánto perdieron el año pasado? Un 14%. ¿Cuánto cerraron el año pasado? El 31% perdimos. No, perdiste 9. No perdiste. No perdiste 14, perdiste 9. La inflación fue 9. El 31%. Perdiste 9. No, me parece que el problema, somos como un perro mordiéndonos la cola todo el tiempo, porque estamos permanentemente peleando cómo nos repartimos una torta que es cada vez más chica, en vez de ver cómo hacemos para agrandar la torta. Pero a ver, esa torta. Yo estuve mirando en este canal. Néstor, yo te escuché. Está bien, disculpa. Te pido permiso para poder desarrollar la idea. Perdón. Y lo que se ve realmente en el modelo de gobierno, que además, cuando uno habla con los funcionarios de gobierno, no parece haber plan B. Es que dijo Macri, no hay plan B. Peor fue Broda, que dijo no hay ni dijo no hay plan B. Broda fue peor. ¿Te gusta Broda? Justamente está bien, no es. pero a lo que ahora te gusta Broda. La famosa teoría del derrame, de que es cierto lo que dice Silvia, hay algunos sectores a los que le están yendo bien y ese famoso efecto derrame que hay sobre la economía no pasó con el arreglo con los holdouts, no pasó con el crecimiento que se ha dado a algunos sectores del campo sacándole las retenciones, y cada vez todo lo que da verdaderamente empleo en la Argentina, que es las pymes, las industrias, la verdad que están cada vez peor. Hoy salieron los números del INDEC. Los últimos números de la industria son tremendos. Tremendos, son todos malos. Bueno, lo único bueno en ese sentido es la ley de... Lo que quería decir es que no hay un proyecto de comercio exterior en la Argentina, con lo cual dependemos de un mercado local que se tiene que ampliar por el aumento del sueldo, porque si no, no consume, pero no estamos pensando en cómo generar más producción a partir de demandas del exterior, y es la falta de productividad que decía Luis. Bueno, no hay sueldo que permita comprar todo esto. A los precios argentinos no hay sueldo que alcance. El tema es el siguiente, Luis, ¿de dónde va a salir la plata para pagar todo lo que hay que pagar? Pero vos fijate, porque los precios están formados por los impuestos que ponen los intendentes, ingresos brutos. Es terrible. Por las tasas provinciales y por los impuestos nacionales, 50%. Más los aportes sociales. Por más que te aumenten el salario y la inflación baje a cero, el problema no es el salario, el problema es el precio al que producimos las cosas. Lo inalcanzable son los productos porque tienen precios que no existen en ninguna otra parte del mundo. Tenés una presión impositiva del 50%. Claro. Por eso. Es imposible. Y la pyme son las que están sufriendo los últimos 2 años, porque los beneficiarios fueron la quita de retenciones del sector agropecuario, la quita de retenciones del sector minero. Pero después vienen los ingresos brutos. Exactamente. Pero que cada intendente aumenta ingresos brutos para pagar. Mirá, intendentes que tienen que gastar de lo que recaudan el 90% en sueldo. Esto es general. Gobernadores que gastan 90% en sueldo. La provincia de Buenos Aires gasta 90% de su presupuesto en sueldo. ¿Cómo puede ser viable algo que va todo a sueldo? Por el presentismo se comió el 12% del presupuesto de educación, el ausentismo de los maestros. De lo que va a educación en la provincia de Buenos Aires, 90% son salarios también. Sí, entonces, Luis, por favor. A mí me parece que un poco lo planteaba recién Gustavo, que es el modelo en el que se ha instalado el gobierno, que ellos están convencidos de que están 6 meses atrasados. Ayer un ministro me decía, venimos 6 meses atrás. Es decir, nosotros esperábamos la reactivación primero en el segundo semestre y ahora con la obra pública se va a ver. Yo personalmente no lo veo y comparto con lo que dice Silvia. Hay sectores de donde yo vengo, la provincia de Santa Fe, que están mejores, pero son sectores primarios que no derraman definitivamente, que no generan puestos de trabajo, que no han generado ni siquiera el movimiento del sector inmobiliario como solía ser. Digo, vivo en la ciudad de Rosario, en donde cada vez que el campo funciona, el sector inmobiliario funciona. Esto no ha pasado y hay un deterioro. Más allá de que los números no me cerraban de Segovia, porque si tenían un 31, perdió 9. 40, quedamos con un 9%, hay un deterioro que el gobierno cree que debe pasar en el ajuste del bolsillo de los trabajadores. Y eso va a ser muy difícil que lo Señores, mientras sea más productivo, poner la plata en el banco, vos tenés un problema. ¿Cómo está la tasa? Eso lamentablemente es un problema. Y por otro lado, 24 la otra. Este es un problema que ya Argentina lo vivió.
Es fundamental bajar el costo argentino. Con estos costos vamos a ir todos a Chile a comprar hasta los bulones, porque este es el problema. Y no es fácil, y también es importante lo que planteaba Gustavo. Mientras pensemos que con un mercado de 44 millones de personas vamos a poder vivir, es un error. Tenemos que exportar, y tenemos un país magnífico. Podemos exportar de todo, pero bueno, tenemos que saber por qué. Hay muchos en relación al tema de... Ayer estuvo en este canal, estuve mirando un programa donde un señor que tenía chapa y pintura, tenía 19 personal. Lo estaba escuchando en este canal. Bueno, y el tipo lloraba, dice, yo voté a Macri, ahora yo tengo que cerrar mi taller, tengo que echar a 19 personas porque no puedo pagar el sueldo, porque me aumentó la luz, pagaba de 2.000 pesos, tengo que pagar a 15.000, donde tenía que pagar el gas algo de 2.000, 3.000 pesos, hoy tiene que pagar 20.000 pesos. Bueno, todas esas cosas, la energía que este gobierno aumentó descaradamente, todas las pequeñas y medianas empresas, los restaurantes, todos se quedaron en la lona. ¿Quién es la solución a eso? Pero el gobierno tenía que tener una política para las... A ver, Toti. Sí, me parece que lo primero es que el gobierno está dialogando con los sindicatos para encontrarle salida desde los lugares que tienen distintos problemas. La industria textil, por ejemplo, ha estado dialogando con el ministro de Trabajo y han sacado algunas resoluciones que apuntan al mejoramiento de la competitividad, que me parece que ese es el tema central para insertarse en el mundo. Hay una propuesta y se está trabajando todo lo que tiene que ver con la cuestión fiscal para tener una propuesta para bajar el gasto fiscal, que me parece que eso es lo que impide el crecimiento de estas industrias. Y también en la pequeña y mediana empresa hay un programa donde aquellos que tienen menos de 5 personas trabajando tienen un descuento del 50% de las cargas sociales, que eso lo tienen que saber todos los pequeños y medianos empresarios que pueden hacerse efectivo esto. Lo que pasa es que mejora mucho la posibilidad están de seguir consiguiendo trabajo. Todo el mundo está fixado con la cantidad de impuestos. Pero tiene que haber más gente que pague. O sea, el tema de la Argentina, con el tema de la carga, aumentando la base imponible. ¿Cómo hacer para aumentar la base imponible? Necesitas, primero, inversiones que no llegan, y segundo, más trabajo. Cuanta más gente trabaje, más personas contribuyen. Ahora, el gobierno, esto es muy interesante, y lo dijo Rosendo Fraga, que estuvo aquí hace pocos días. Dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Rosendo Fraga dijo que el gobierno ya admite que el tema económico no va a ser un tema de campaña electoral respecto de un logro a mostrar. Esto es realmente bastante apocalíptico respecto de la expectativa que podemos tener nosotros de aquí a octubre. Rosendo Fraga dijo, el gobierno ya entendió que no va a tener logros económicos para mostrar en este año electoral. Por lo tanto, seguirá con otras estrategias vinculadas con lo político, la polarización, con los temas institucionales. Ahora, yo solamente quiero completar. Todos los que hemos hablado con ministros o gente de provincia de Buenos Aires en las últimas 2 semanas, coincidimos con esta información que es justamente cuál va a ser el eje de la campaña. Volviendo al tema anterior que estábamos hablando sobre todas las dificultades que encuentra una pyme o también un exportador o también un importador, o sea, todo el sector productivo argentino, un funcionario de economía me decía, ¿sabes cuántos trámites tiene que hacer un exportador de pollos hoy en un país agroindustrial como la Argentina, agroexportador, no sé si agroindustrial, para sacar los pollos afuera? 120 trámites. Entonces me decía, todavía, bueno, no salió, no me consta, que están trabajando en un plan de simplificación, por ejemplo, para ese caso. Pero digo, son tantas las correcciones que se fueron enumerando acá en diferentes sectores de los trabajadores, la pérdida del salario real, el costo del trabajo que implica también que si se achica el costo del trabajo, se achican los sueldos. Eso provoca obviamente la pérdida del consumo. Hoy se conocieron también datos alarmantes sobre la caída del consumo en los grandes supermercados. O sea, digo, es un tema, bueno, luego las tasas de intereses y todo lo que estamos hablando, ¿no? Tan complejo, pero que volviendo al tema campaña no va a tener nada que ver con todo lo que estamos discutiendo. Y sacándolo del plano económico y el debate que elige dar el gobierno en este año electoral con los sindicatos y los gremios. El gobierno lo que quiere, lo que dice, al menos es una discusión coincide nación y provincia, es esto, es a nosotros nos votaron para que hagamos un cambio profundo. Por eso cuando uno dice, ¿cómo pueden ponerse a pelear, a dar una batalla con el tema docente en un año electoral? La gente que nos votó espera que nosotros
vayamos a fondo con los temas que nos planteamos. les Por eso rinde, también María Julia. lo de la A ver, policía. Pablo. No, pero les rinde, porque uno lo ve en un escenario lógico y dice, che, ¿esto cómo les va a rendir? Y a María Eugenia Vidal le ha rendido muchísimo el conflicto, porque la gente ve a Baradel y ve todo ese tipo de cosas, y hablamos de ausentismo, y hablamos de estatuto, y hablamos de un montón de cosas que no hablábamos antes. Entonces creo que ellos van a esa confrontación porque les rinde. A ver, si la política a María Julia, a María Eugenia Vidal le rindió sentarse en la mesa y terminar llegando a una negociación. Jugar al conflicto tan tirante como se está jugando y teniendo la foto del señor de Córdoba que tiene que cerrar el taller y es votante de Macri, yo no sé si de acá a octubre esto es garantía de éxito. Yo pregunté Más lo allá mismo. de octubre, la ¿Cuánto tiempo dura la Argentina, permanente? ¿qué es lo que va a pasar? Más allá de octubre. Pero tenés 5 componentes para generar productividad. Sueldos. Si aumenta mucho, no tenés cómo competir. Tributos, uno de los más altos del mundo. Costo financiero, carísimo. Y además tenés una logística totalmente ineficiente. Y no hay productividad. Por eso yo digo, ¿quién va a venir a invertir con este panorama? Nadie. Nadie. Eso no está Entonces, todo. especular sobre 5 componentes no decís, bueno, tengo uno que soy bueno. No tengo los 5 que soy malo. Entonces dependo de Brasil que compre más autos para tener una exportación de autos que no genera la competitividad por sí propia, sino que dependo de la demanda de un tercero. Y después exporto bienes primarios que no tienen agregación de valor. Entonces, falta Pero un por proyecto ejemplo, en el sector exportador, no hay. energético Sí. tienen que venir a invertir porque efectivamente no es que vos vas a comprar o a explorar y lograr encontrar petróleo o gas no convencional o petróleo no convencional en cualquier lugar del mundo. No es que vos, me voy a Chile, o bueno, Chile justo no es un ejemplo bueno, me voy, no sé, a Jamaica. Solo hay algunos lugares del mundo a donde se puede explorar, explotar y desarrollar esa industria. Entonces digo, hay algunas cosas que sí van a tener que... Pero eso se manejó bien. Suponemos que va. Eso se manejó bien. Por eso. Bueno, vamos Por a dar el acuerdo. alguna buena entre tanta pálida. La obra pública aumentó en un 57%. Y eso se está viendo. Y se está viendo especialmente en la provincia de Buenos Aires, en la construcción de caminos, en el reparo de rutas. Lo hablábamos antes con Toti, que es así. Obviamente no alcanza. Bueno, pero es una política de Estado. Y en este mismo programa, yo he dicho 1.500.000 veces, lo repito, para mí el tema pasa por la posibilidad de constituir un Consejo Económico Social de una vez por todas. Sí, porque si no, no hay forma. Si no hay, es un tema. No va a haber en un... que el gobierno no quiere. No, bueno, justamente, pero yo insisto Si hay que eso algo es que no quiere Marcos Peña es el Consejo Bueno, Económico yo creo que eso es realmente el tema, porque todos los países en crisis, que yo por lo menos he estudiado toda la Obviamente. vida, salieron sobre la base de un acuerdo que cimentó las bases de un acuerdo económico Sí, social. hay una palabra que hay que cualquiera. escribir bien grande, que es trabajo. Y Argentina. Trabajo. porque A ver, acá el Segovia, problema- sí, por favor. Sí, yo pienso que el gobierno tiene que reactivar la economía del campo, de las pequeñas industrias. Es lo que va a mover. Nosotros, los que consumimos, a ver, las pequeñas changas, tienen que reactivar y confiar en la industria argentina. Porque somos los que consumimos, son los que van a mover el mercado. Ahora, ya la lluvia, yo coincido con no va a llegar ninguna inversión. A lo menos, como estamos en este país, no creo. Y si no aposta a las industrias argentinas y al empresario argentino, yo creo que esto no va a llegar ninguna inversión. ¿Y cómo lo vamos plantea peor. usted? ¿Qué plantea para A ver, por ejemplo, ¿sabés la A ver. cantidad de campos que hay para sembrar? ¿Sabés los lugares? En nuestro país es rico. ¿Sabés la cantidad de Pero, vacas Néstor, que hay? Dejá de lado la cuestión emocional. Vos estás afuera, lo ves con ojos que no son los nuestros argentinos. No hay energía. Se corta la luz en verano, no hay gas en invierno, no hay seguridad jurídica, cambiamos las reglas. Es un país repleto de subsidios. Resumilo, piquete por ves que todos está Macri lados. como Es un presidente. país desastroso. Hace 5 años que no produce empleo la Argentina. Más fácil, dos Tiene palabras, 2 Pablo, está millones- Macri. Diego, pero claro, no que nos hablé. iba bárbaro. Diego, Cuando se estaba calma. Cristina venían todos. Hola, sí, Inglaterra, ¿cómo estás? ¿Quién es el presidente? Macri. Si los mercados que íbamos a buscar en Angola. Hace unos años íbamos a buscar el mercado en Angola. No había ni un chico. ¿Quién es el presidente? Macri. Sí, a ver. Que me causa gracia porque está bien, es probable que vas a buscar a los países centrales inversiones que te llegan. Pero recordemos que hace unos años Moreno iba a Angola a buscar las inversiones, pues tampoco llegaban. Digo, seamos No vinieron. justos, Diego. A ver, Seamos justos. hace 5 Bueno, el años. dueño de Blackjack.
¿Te acordás con el dueño del Mandaron una joda en el avión ese bárbara. No vi. Hace 5 años había una crisis internacional donde España, claro, Grecia... Hace unos años la tonelada de soja salía $600. La propuesta de Freddy es absolutamente... Si acá no lo podemos ni siquiera hacer... Yo no digo un consejo económico, o sea, un consejo de que más o menos tengamos sentido común de todo. Imagínate la propuesta que voy a hacer, que se pueda llevar adelante. Ahora, me gustaría mañana tener un móvil desde Angola por ahí. En este momento son de Estocolmo. ¿Sabes qué dice el gobierno sobre esto del acuerdo económico-social? Y bueno, dicen, bueno, ustedes, el Círculo Rojo, los que opinan, los periodistas, ¿no? Creen que el gobierno tiene que debatir con la dirigencia, oponerse a la dirigencia, o puede, por ejemplo, borrar a un dirigente discutiendo con otro hablando de la polarización, ¿no? Pero en realidad lo que ellos ensayan es lo mismo que ensayó también el kirchnerismo, que es hablar directamente con los votantes de Cambiemos y poder ampliar esa base electoral. En el medio estamos todos nosotros. Segovia, muchas gracias por estar. La primera vez que ven lo pérfido del programa, ¿cómo ¿bien? ¿Lo pérfido? Darío, no me sé el nombre. El nombre de pila. Darío Lo Pérfido, ahí está, ex ministro de Cultura de la ciudad. Vamos a estar hablando vamos a arrancar con el informe del Inca, gran debate sobre la cultura. Vemos el informe y después está Lo Pérfido en vivo para hablar con nosotros. Mirá. El debate en pantalla gigante. Artistas en pie de guerra. Continúa la polémica por los cambios gerenciales en el Instituto del Cine. Mientras la mayoría de las figuras del espectáculo creen que detrás de las medidas hay una transformación más profunda que los perjudica, el gobierno se defiende de las acusaciones. Tensión en el Inca. No hay ninguna iniciativa en ningún lugar del gobierno, ni en el Ministerio de Cultura, destinada a reducir, afectar, eliminar, cambiar el fomento del cine nacional. Tantas cosas se han dicho en este año y medio de gobierno que es muy difícil creer. Yo no soy el gobierno nacional, pero claramente no hay una intención de terminar con ningún fondo del cine argentino. La ley de convergencia digital lo que va a terminar haciendo es que vaya más plata para los fondos del Inca. Hubo convocatorias a diversas entidades para que opinen. Y del cine, la única que citaron, ¿sabes cuál es? La Motion Pictures of America. Los actores ya pecan de pelotudo, diciendo lo que no está pasando. No me extraña de Pergolini esa mirada que tiene. Dejó de ser el muchacho rebelde que era bancado por multinacionales para criticar el neoliberalismo, para convertirse en un patrón también y poder ejercer desde esa mirada de poder sus puntos de vista. El Inca no es un principado, es una institución del Estado argentino creada para fomentar y promover nuestro cine. El Inca no es un organismo del Estado, es un organismo público no estatal. Así lo dice la ley. Me parece que no conoce la ley. Bueno, debatamos ideas, no corramos a la gente porque después salen los carpetadas, horrible eso. ¿Cómo le hablo, Pérfido? ¿Todo bien? La primera vez en el programa. Lo quiero escuchar con respecto a esta interna. Es un tema muy complejo, el del cine, cómo se financia, cómo llegan las películas a la cartelera. Lo escucho, por favor. Sí, yo lo conozco muy bien porque fui secretario de Cultura de la Nación y el Inca dependía de mí. El Inca, en la industria, en el cine, el problema que hay, que se habla en los bares pero no se habla en la televisión ni en ningún lado, es que hay un mecanismo de corrupción histórico. Pensemos que los dos últimos directores del Inca de la época del kirchnerismo están procesados, están en la justicia, Cosia y Masure. Y hay muchos mecanismos de robo. Yo conozco perfectamente cómo se hace ese asunto. ¿Cómo se hace? El Inca te da 5 millones de pesos. El productor se guarda 2. Hace la película con 3. El pobre director de cine tiene que hacer catering con agua mineral, no puede alquilar la cámara, la tiene que pedir prestada. Después la película, para que reintegren los gastos, el Inca lo reintegra. ¿Y cómo se y la justifican los película se estrena y tiene 16 espectadores. Claro, ¿y cómo se justifican los gastos? Con boletas, con facturas normales, que cualquiera se las podés comprar a cualquiera. Esto no pasa con las grandes producciones. Esto no pasa con una película de Suar, con una película de Damián Cifrón, sí, de Campanella. Cifrón, no pasa con una película de Campanella. Pasa en la zona de productores que no tenés el nombre, que no los conocés.
hay una cosa que se llamaban asignaciones J, que eran asignaciones directas, por eso está procesado COSIA, que era directamente darle plata a gente películas que ni siquiera se hacían. Yo te doy un ejemplo, una película que le dieron 800.000 pesos hace 16 espectadores. Si vos ves la lista de las películas argentinas cuando se habla de récord, vos vas a ver que el récord de espectadores lo hacen 5 películas. Las demás se estrenan... ¿Cuántas estrenan por año? ¿Son 160? 160 y pico. Ajá. Y la verdad es que ustedes saben que yo digo la verdad y me inmolé por decir una verdad en la que creía porque yo creo en la política. La política para mí es decir la verdad. Hace un tiempo también pasó lo mismo cuando yo dije que se triangulaba dinero por la Universidad de San Martín para hacer telenovelas. Me dijeron, estás insultando a los actores, estás esto, estás haciendo lo otro. Bueno, Andrea del Boca no le dan ni la visa de Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Le pasaban el dinero a una universidad, la universidad no lo tenía, las universidades son autónomas, no lo tenían y ahí había una estafa. Ayer hablaban de que uno para acceder a un crédito para hacer su película necesitaba un padrino. Por supuesto. ¿Y quiénes son los padrinos? ¿Quién oficia de padrino? Porque lo que te da la posibilidad de que te den más dinero es la categoría que te dan como productora. Entonces, si vos no tenés un padrino que te dé categoría A, no te van a dar el monto máximo de dinero. Ahora, lo curioso es que por las buenas, por las malas, o sea, gente como Pergolini, gente como Marcos Peña, que no habla como Pergolini, es muy educado, nadie está diciendo que va a tocar un centavo del fondo de fomento. Nadie, absolutamente nadie, todo lo contrario. Ahora, si por primera vez en la historia, y yo creo que sí, se transparenta la gestión del Inca, se van a hacer más películas, va a haber más trabajo y va a haber gente que deje de ser millonaria a costa del Inca. Porque hay muchos productores que son millonarios a costa del Inca con películas que no las vio nadie. O sea, lo mismo que pasó con las series de televisión que las pusieron en la época del kirchnerismo en un lugar que se llama Vacua, que es un lugar que no sabemos, que es como donde van los muertos, que los canales ni que le regales la serie lo hacen, porque pues le daban un dinero y la hacían por menos dinero y no tienen ninguna posibilidad de... Johnny. Lo que explica lo pérfido de los subsidios 3J está en la causa de Bonadío. De los 189 casos, solo se terminaron 68 películas. Te puedo dar 2 o 3 ejemplos. Una película llamada Juan Pablo II recibió 609.000 pesos de subsidio, jamás rindió gastos y la película no se consigue en ningún lado. No sé, es muy difícil de ver. Hay otra película que se llama La Llama, que recibió 1.250.000 pesos en subsidios, no rindió un solo gasto y nunca se estrenó. Historia del Inmigrante, 236.000 pesos, el expediente de gastos se perdió. Y muchos otros ejemplos. Mi pregunta, para lo pérfido concretamente, tiene que ver con el conflicto de interés. Porque ahora se habla de que Caseta, como era de Patagonic, Darío, bueno, no podía haber estado. ¿Por qué no se vio antes? ¿Y qué pensás vos de la cantidad de casos de conflictos de interés que tiene este gobierno? Caso Brown con la anónima, caso Redondo, CEO de eso, caso Aranguren, que tuvo que renunciar a sus acciones de Shell. Normalmente pasa en todos los países donde hay gente que se incorpora al gobierno por primera vez y antes era empresario. El caso más paradigmático es en Chile el de Piñera. Piñera hizo un fondo ciego con todo lo que tenía y eliminó la posibilidad de conflicto de intereses. En el caso de Caseta, quiero decir, me parece un tipo fenómeno, es un tipo simpaticísimo. ¿Por qué crees que lo echaron? Lo estimo. Creo y tengo algunas fuentes que es básicamente no tanto por cosas que haya hecho él, sino por las que no hizo. Sino por amparar, claro, sino por las que no hizo. Dejar pasar. No desarmó la estructura corrupta. La estructura de regalar dinero, de dar dinero para películas que no se hacen. O sea, lo que le requerían a Caseta era transparentar el instituto. Su pecado fue no hacerlo.
Yo no sé si tuvo conflicto de intereses, hay algunos rumores de que contrató a la empresa que trabajaba él. O sea, eso lo definirá la justicia. Yo de Caseta no tengo nada que decir. Creo que si vos tenés un organismo altamente corrupto y el tipo que pones no lo limpia, tenés que cambiarlo. Sí, a ver, Luis. Yo, la verdad que es la primera vez que escucho a alguien del gobierno, puedo decirte, Darío, todavía formas parte del gobierno, que explica con claridad el tema del Inca. A mí me parece que el gobierno, la verdad que nunca entendí lo que hizo con el Inca, a tal punto que consiguió unir desde Graciela Borges a Leonardo Sbaraglia, de Pino Solana a José Campanella, sí. Lo cual demuestra que lo hicieron horrible. Lo primero que hay que decir que la decisión del manejo del Inca, de la intervención o de la separación de Caseta, que todos dicen que es honesto, si son honestos, ¿por qué lo sacan? Fue horrible, espantosa. Y la verdad que teniendo en cuenta la trayectoria del PRO, generó la sospecha, no lo digo yo, de actores, es decir, van por el fondo de incentivo del cine y se quieren quedar con esa parte. Dicho esto, ¿por qué no aclararon como en 40 segundos, vos lo dijiste, lo que pasó es que hay un nivel de corrupción fenomenal en donde se afanó plata, el 30% de películas que nunca aparecieron? ¿Sabés qué? Esto me da a dudar que no lo hacían por esto, sino más que por una cuestión política, porque descabezaban un sector del kirchnerismo que yo no sé si eran buenos o malos, si habían afanado tenían que ser echados. Entonces me parece que fueron muy torpes en materia de Pero tienen muchos Bueno, como se comunicó, digamos, probablemente no salió como esperaban, pero yo sé que la razón es esa. El tema de los actores, yo esto lo quiero remarcar, y como tengo muchos queridos actores, les ruego que se informen antes de hablar, porque corren serios riesgos de defender corruptos. O sea, que no haya más Andrea del Boca. Andrea del Boca es la Fanny Navarro del kirchnerismo. O sea, Andrea del Boca, por defender cosas sin conocer o por hacer y decir cosas y recibir dinero de manera irregular, es una persona que hoy nadie le da trabajo y no le dan la visa a Estados Unidos. O sea, los actores tienen que entender, porque si bien por ahí la salida de la comunicación tuvo algunas deficiencias, después Marcos Peña sacó una comunicación donde explicaba que no van a tocar un centavo del Fondo de Fomento y que todo sigue igual. Marcos Peña se juntó con Duhovne y Duhovne también lo dijo. El presidente lo dijo. El nuevo agente... Pero ¿y la entonces ley, los la ley actores... nueva de Lo que pasa es que la hay un prejuicio muy grande de los actores que tienen digamos, la idea de que son progresistas sin saber y desconociendo los mecanismos institucionales y de funcionamiento. La ley, porque, a ver, los actores, Pergolini decía, bueno, están diciendo algo que no pasó todavía. No pasó, ahora, ni puede pasar, porque es una ley. Es una ley que es el 10% de las entradas de cine, Claro. más lo que pagan. Ahora, Claro. hay otra ley, o esgrimen ellos como ley de argumento, un convergencia. proyecto que es la ley de convergencia Eso lo pueden digital. cambiar. Y como llegó también al instituto, ahora nombrado Nicolás Gioca, en el área administrativa, que es un hombre Sí. que no viene del cine, sino de los medios, Continental, Mitre, donde, Sí. digamos, fue a ordenar las cuentas en esas empresas también, esgrimen como argumento que la ley de convergencia digital podría ser una manera de tocar esos fondos. Para que los canales no paguen los derechos y que le saquen el 70% de las correcto. Pero no, es falso, porque si vos pensás, lo mismo pasa en España. Los canales tienen un canon que tienen que pagar. Entonces, ¿qué hacen los canales, por ejemplo, en España? Ponen el dinero y producen cine. O sea, vos vas a ver una película española y vas a ver cuando termina, dice, producida por Antena 3. O sea, dice, si a mí me obliga la ley a poner dinero, lo que hago con ese dinero que pongo, hago películas. O sea, y después la película tiene una altísima repercusión porque va al cine y después se repite en televisión. No es negocio para nadie modificar eso. Yo creo que los actores tienen un problema que actúan sobre el prejuicio. Los actores dijeron, yo vivía en España y un día leo que había ganado Mauricio Macri, que iba a cerrar el Bafisi, y llamo a unos amigos y le digo, ¿cómo van a cerrar el Bafisi? Me dice, nadie va a cerrar el Bafisi. El Bafisi hoy es más importante que nunca. Decían que el Colón no lo iba a abrir nunca más Macri, que no le interesaba. Lo abrió, lo renovó, o sea... hay un prejuicio porque pertenecen a una idea distinta. Entonces, per se, no creen. O sea, no creen.
vos le decís... Acá lo que se discute es si le creen o no al gobierno que no van a tocar el fondo de fomento. ¿Vos quisiste llevar adelante un proyecto? No, sí, Contale eso que me encanta la historia. Todo lo que cuenta lo pérfido. Claro, yo en un momento escribí un guión de un documental y entonces presenté el guión, presenté como Andrea del Boca. Supuesto. Llevó su novela. Sí, igual. Sí. Era bueno. Me levanté a las 6 de la mañana, pero tampoco sabía escribir bien un guión. Bueno, no sé, tardé un montón. Sí. Lo presenté y claro, era también el recorrido que mencionaba lo pérfido, ¿no? Muy curioso, porque todos te sugerían asociarte con alguien. Cuando te asociabas con alguien me decían, che, pero ¿no le podremos poner un dibujito animado? Porque entrabas en la categoría de animaciones que era tipo, no sé, en vez de 500.000 eran 4 palos. No, yo no quiero poner un dibujito. ¿Para qué quiero 4 palos si no necesito? Pero te topaste con ese filtro. Te topaste con ese filtro. Claro, aparte, después un documental. Era un documental. Pero claro, llegó un momento que cuando ya se planteaba que me tenía que asociar con una gran productora, después de charlar con una con otra, me agarró como un pánico. Dije, uy, no, me parece que acá hay algo raro. Algo muy jodido, porque, o sea, efectivamente, si todo el tiempo me están tratando de cambiar el guión para subir la categoría y yo ni sabía cuántas categorías eran, digo, ¿y si termino cobrando con mi nombre un montón de plata? Y no sé para... Con Andrea. Bueno, era la del Boca del periodismo. Dije, bueno, chao, hasta luego. La del Boca del periodismo era. Sí, a ver, el tema es que te ponían un socio que iba a ganar dinero. Los documentales es algo que tiene que ir por una vía separada porque todos sabemos que los documentales tienen un nivel de rentabilidad muy bajo. Claro. Yo prefiero que si vos querés hacer un documental, te den un subsidio para que hagas el documental y ya está. Ahora, te querían poner un socio porque ese socio estaba engrampado con el instituto. No, y me decían que alguna parte la podemos hacer ficcionada, que sería muy copado, claro, porque ahí entrabas en la otra... Yo decía, ¿pero ¿para qué? Contratamos actores y bueno... Yo le quería preguntar a lo pérfido, dado que él fue secretario de Cultura de la Nación, fuiste ministro de Cultura de la ciudad, digo, está muy vinculado a todo el mundo del arte, de hecho, de tus parejas también. Ayer nosotros tuvimos, y que los que han visibilizado este conflicto han sido los actores, porque son actores muy reconocidos, muy queridos, y digamos, son los que generan una reacción emocional en muchísima gente. Vos recién hablabas de los prejuicios de los actores. Ayer estuvo la colega Florencia Donovan, que además daba un paso más allá. Decía que los actores, más allá de los prejuicios, además no leen, no se informan y no tienen comprensión sobre las cuestiones cotidianas de la realidad política y de la vida de la gente. ¿Esto es cierto, no es cierto, dado tu conocimiento? Absolutamente. Yo creo que como tienen un prejuicio muy grande con el gobierno, hay organizaciones políticas o individuos políticos que les dicen, che, van a sacarle toda la plata al cine. En lugar de agarrar la ley del cine y en lugar de agarrar la historia, como decía él, de las causas judiciales y todo, salen a hablar. Ahora, el problema es también, que no digo en todos, pero un pecado mortal del kirchnerismo fue que inoculó el virus del fanatismo en algunos. O sea, entonces, el fanático no razona, el fanático repite, el fanático, vos te pones adelante de él y le decís, mira, te muestro cómo es esto, todo esto, y no lo quiere leer. Amos Oz, el premio Nobel de Literatura israelí, escribió un libro sobre el fanatismo, decía, el fanatismo es el gen maldito de la humanidad. El Baraglia que estamos viendo ahí no ha sido un fanático del kirchnerismo, por ejemplo. No. Campanella tampoco. No, Campanella no, pero Campanella cuestionó la salida de Caseta. después no se metió en el tema. No se metió en el tema de decirle van a sacar la plata a ver, Fomento. Hagamos un punto, ya seguimos con lo pérfido en vivo. Sí, van a preguntar todos. Siempre nos queda chico el programa. Más tiempo necesitamos. Sí, 14 horas. Fin de semana. Quiero felicitar al señor por la distinción del Conex. Igualmente. Vamos, Novarecio. Pará, yo estoy muy orgulloso también. Felicitaciones Novarecio, felicitaciones Gravia, Jonathan Viale, Liliana Parodi también en el programa. Muy bien. ¿Cuántos destacados? ¿Cuántos destacados? Santiago, sí, por favor. En honor a la verdad, quiero hacer una aclaración. Estuvimos charlando en el corte con el maestro Campolongo, y cuando yo digo que Andrea del Boca es Fanny Navarro, es por esta cosa de que se va a quedar desplazada de todo el trabajo. No por la cosa de la corrupción, porque a mí la historia de Fanny Navarro me da mucha pena porque vivió y por adherir a un gobierno vivió pobre y se murió pobre.
y no es el caso de Andrea del Boca, que hay temas de dinero y eso. La comparación fue solamente de decir, por fanatizarte con un gobierno, arruinaste tu carrera. No la condición moral de cada una de ellas, porque Fanny Navarro era una fanática de Eva Perón, pero no se llevó un peso nunca, ¿no? Darío, ¿vos pensás que este gobierno va a poder con las causas que intenta emprender? Vos decías recién, bueno, el gobierno quería limpiar, depurar el Inca de los corruptos, de las cosas que se hacen mal. Es lo que está intentando en las diferentes áreas. Muchos dicen que es una estrategia electoral también, al no poder mostrar resultados económicos. ¿Crees que va a poder? El tema de los resultados económicos te condiciona mucho. Lo que yo siempre digo, en política hay que hacer lo que se debe, no lo que conviene. O sea, si es un deber del Estado terminar con cosas de corrupción como el instituto, lo tiene que hacer. Esperemos que la economía mejore, eso va a ser más fácil que las reformas se hagan. Porque cuando la economía funciona bien, las reformas se hacen más fáciles. Pero yo confío en que la situación económica va a mejorar, confío en que las reformas se están haciendo y se van a seguir haciendo. Tenemos una situación, yo no soy economista, tenemos una situación muy problemática en la economía por problemas internos, pero tenemos también a Brasil derrumbado y Brasil es un comprador nuestro muy importante. Creo que hay algo que sí nos puede ayudar. La figuración internacional de Argentina mejoró mucho. Que Macri, el presidente Macri, hable a menudo con Angela Merkel, está muy bien. Que aquí haya venido Obama, eso para el mediano plazo es muy bueno. Gracias, gracias por estar con nosotros, Darío. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Mañana tempranito. Mañana a las 6 en Radio La Red, AM910 y después a la tarde Jonathan Viale. Que le va muy bien. Tú también en la 100 tempranito ahí levantándome. Firme junto al pueblo, Caporongo. No, me gusta el acompañante que tiene. Gracias. Caliente con músculo sano, sí. Mañana se lo digo. Gracias, Relojes Polis, por supuesto. Gracias, como siempre, impecable la ropa de Liguria. Y gracias a la gente de Lorita que mandó un catering espectacular. Sigan en América, mañana 20:30, todas las voces, el único, inigualable, apasionadamente intratable. Por América. Chau.